Jueces de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Segundo Circuito, oigan, oigan, oigan. Todas las personas que tengan asuntos ante esta sesión de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Segundo Circuito, acérquense, presten atención y serán escuchados. Sean Diddy Combs, el desacreditado magnate de la música, quien alguna vez dominó las ondas radiales y la vida nocturna de Hollywood, una vez más volverá a dar batalla en los tribunales. El ex rapero y empresario lleva meses en una prisión federal. Fue condenado por transporte con fines de prostitución, pero fue absuelto de los cargos más graves de crimen organizado y trata sexual. Pero en este momento, su poderoso equipo de abogados está llevando su caso a la Corte de Apelaciones, criticando duramente al juez federal que le impuso a Combs una sentencia de prisión de 50 meses. Y les diré, las cosas se están poniendo tensas por momentos. Es una caracterización bastante despectiva y quiero entender a qué te refieres con eso. Lo que quiero decir, eso no es lo que quiero decir. Así que sí, tenemos el audio de la corte mientras se presentaban los argumentos tanto de la defensa como de la fiscalía. ¿Qué va a decidir la corte? ¿Diddy va a salir pronto de prisión? Bienvenidos a Sidebar, presentado por Law and Crime. Soy Jesse Weber. Por cierto, ustedes saben que seguimos cientos de casos al año y cada caso tiene tanta evidencia que dijimos, ¿saben qué? Vamos a hacer algo aquí. Queríamos darte la oportunidad de investigar la evidencia y el caso por ti mismo. Así que creamos los archivos de casos de Law on Crime Plus. Esto no es solo un resumen del juicio, ¿de acuerdo? Este es un expediente completo del caso con todo, desde las grabaciones de la cámara corporal hasta las llamadas al 911 documentos y pruebas que nunca llegaron a la sala del tribunal. Así que mira, si tienes un archivo de caso que quieras investigar, házmelo saber en los comentarios abajo. Trataremos de hacer lo posible. Estamos agregando nuevos archivos de casos para ti todo el tiempo. Así que si quieres desbloquear los archivos de casos hoy, haz clic en el enlace en la descripción o en el comentario fijado para suscribirte a Law and Crime Plus y comenzar tu prueba gratuita hoy mismo. Así que tienes estos equipos de abogados que se reunieron hoy en la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Segundo Circuito para presentar argumentos orales sobre por qué Sean Diddy Combs debería o no ser liberado de prisión, mucho antes de la primavera de 2028. Ahora, si nos has estado siguiendo aquí en Sidebar, sabes que hemos cubierto extensamente el caso penal de Sean Diddy Combs, desde los registros coordinados de sus propiedades en Los Ángeles y Miami, hasta su arresto en la ciudad de Nueva York y todo su juicio ante el juez Arun Subramaniam. Lo hemos seguido todo. Ahora, esta apelación se presentó en el Segundo Circuito después de que un jurado declarara culpable a Combs de 2 cargos de transporte para ejercer la prostitución, los cuales estaban relacionados con que Combs contratara acompañantes y las hiciera viajar a diferentes lugares. Pero fue absuelto de los cargos mucho más graves que se le imputaron en la acusación federal: conspiración para cometer crimen organizado y trata de personas con fines de explotación sexual mediante fuerza, fraude o coerción. Así que la testigo estrella de la fiscalía, como recordamos, fue la ex de Combs, Cassie Ventura, quien tuvo una relación con él durante 10 años. Ella afirmó que fue obligada a participar en lo que llamaban freak-offs o noches de hotel, donde Combs hacía que trajeran a una acompañante o que él contrataba a una acompañante para tener relaciones sexuales con Cassie, a veces durante periodos prolongados de tiempo, y que esto era un elemento de fuerza y coerción que se usaba para obligarla a hacer esto. Y la fiscalía planteó que Combs usó drogas para atraer a Cassie o para forzarla o coaccionarla. Y luego hubo una segunda presunta víctima, identificada como Jane Doe, que también participó en estas sesiones maratónicas de sexo. Pero la defensa argumentó que lo que haya pasado entre Combs y sus amantes fue consensuado, que no equivalía a trata de personas con fines de explotación sexual, ni siquiera a una violación de la ley Mann. Eso es el transporte para ejercer la prostitución. Porque según la ley Mann, es ilegal transportar a alguien como parte del comercio interestatal o extranjero para la prostitución. Pero los abogados de Combs dicen que él no ganaba dinero con estos encuentros. Esto era solo algo que hacía por emoción. Era con fines de entretenimiento. Pero la defensa realmente, aquí, y lo que nos interesa para esta discusión, es que están diciendo que lo que le pasó a Combs fue injusto, que no debió haber recibido la sentencia que recibió. Ellos creen que la sentencia del juez Subramanian fue demasiado severa. Según el equipo de Combs, la sentencia típica por solo condenas bajo la ley Mann es de unos 15 meses, pero a Combs lo sentenciaron a 50 meses. Ellos afirman que es la sentencia más alta que se ha dado en un caso como este bajo estas circunstancias y afirman
que el juez consideró de manera inapropiada pruebas, acusaciones y conductas relacionadas con los cargos de los que fue absuelto, como la trata sexual y la asociación delictuosa, para guiar su decisión, para guiar su sentencia. Así que quiero darte un pequeño adelanto de los argumentos que presentaron ambas partes en sus escritos legales, y luego te daré el audio de lo que se argumentó en la corte. Y luego también vamos a invitar al famoso abogado defensor Bradford Cohen para hablar sobre las declaraciones que quedaron asentadas en el expediente judicial y obtener su predicción sobre si John Diddy Combs será liberado de prisión antes de tiempo. Así que en la apertura de su escrito de apelación, la defensa declara, cito, el jurado se negó a autorizar cualquier castigo por relaciones sexuales forzadas o conspiración porque la evidencia mostró que no hubo ninguno. El jurado solo autorizó castigo por prostitución. Nunca autorizó una sentencia 4 veces mayor que la sentencia típica para ese delito. El resultado fue una perversión de la justicia. ¿Cuál es el sentido de un juicio conjurado si te absuelven de los cargos más graves, pero tu sentencia se basa en aquello de lo que fuiste absuelto? Esa es la pregunta central de esta apelación. El gobierno no tiene respuesta, ni siquiera pretende dar una. En su lugar, presenta argumentos poco convincentes y excesivamente técnicos. Tergiversa el expediente, cita leyes obsoletas e ignora el elefante en la habitación, que es tanto ilegal como incorrecto encarcelar a un hombre por una conducta de la que fue absuelto. Él pagó a artistas para crear escenas sensuales, y él y sus novias usaban juegos de roles, iluminación ambiental, velas, disfraces y accesorios. Este porno amateur está protegido por la primera enmienda, y los argumentos del gobierno van en contra del precedente. De hecho, la pornografía está en todas partes hoy en día y es producida y consumida por cientos de millones de personas a través de sitios web populares y redes sociales. Combs debe ser liberado, sus condenas deben ser revocadas o al menos el caso debe ser devuelto para una nueva sentencia, es decir, enviado de regreso a un tribunal inferior para una nueva sentencia. Así que hay varias opciones posibles aquí. ¿Cómo respondió el gobierno? ¿Cómo respondió la fiscalía? Bueno, en su propio escrito, el gobierno escribió: las pruebas del gobierno en el juicio establecieron que durante más de una década y en cientos de ocasiones, Combs pagó a docenas de trabajadores sexuales masculinos o acompañantes para tener relaciones sexuales con 2 de las novias de Combs, Ventura y Jane. Estas sesiones sexuales, llamadas freak-offs o noches de hotel, duraban horas o días mientras Combs dirigía los encuentros. Se daba placer y a menudo grababa en video. Combs suministraba drogas a Ventura y Jane, y en ocasiones era físicamente violento, golpeándolas, pateándolas y dándoles puñetazos antes, durante o después de los freak-offs y noches de hotel. Combs dependía de su personal para reservar viajes, incluidos viajes interestatales e internacionales, preparar habitaciones de hotel limpias y entregar drogas, dinero en efectivo y otros suministros relacionados con los freak-offs y noches de hotel. Según Combs, el tribunal de distrito debería haber hecho la vista gorda sobre cómo llevó a cabo sus delitos bajo la ley Mann y abusó de sus víctimas, golpeándolas violentamente, amenazándolas, mintiéndoles y suministrándoles drogas. Hacer lo contrario, dice Combs, violó la Constitución y fue inequitativo e injusto. Combs está equivocado. Ahora, además de presentar estos escritos, ambas partes tuvieron la oportunidad de presentar sus argumentos en persona, argumentos orales, ante el Tribunal de Apelaciones de 3 jueces, de nuevo el segundo circuito. Alexandra Shapiro, quien también representó a Combs en su juicio original en el Tribunal de Distrito, habló primero, y casi de inmediato uno de los jueces la interrumpió. Este caso presenta un tema importante sobre el respeto a los veredictos del jurado y la confianza pública en nuestro sistema de justicia penal. Varios jueces han cuestionado la constitucionalidad de la sentencia basada en conductas por las que se ha absuelto al acusado. McClinton dejó algo en claro. De hecho, voy a intervenir justo ahí y agradezco que estés empezando con todo eso. Si ibas a la cuestión del tema de la sexta enmienda, ¿es ahí a donde ibas? No exactamente. Está bien, lo haré.
¿Por qué no decimos que uno de tus argumentos es que considerar conductas por las que fue absuelto violaría la sexta enmienda? Pongámoslo así. Pero Shapiro retomó el rumbo. Argumentó que el tribunal cometió un error cuando pareció usar asuntos de los que Combs fue absuelto, conductas de las que fue absuelto, para básicamente darle un castigo más severo. Esa es la acusación. ¿No es realmente tu argumento que lo que el gobierno está haciendo aquí es mezclar y combinar? Están tomando pruebas de las acusaciones de las que fue absuelto para tratar de respaldar la ley Mann. Sentencia para fines de la ley Mann, pero nada de eso se presentó al jurado para fines de la ley Mann. Eso resume lo que es razonable. Bueno, Él está mezclando y combinando, eso es lo que está haciendo, ¿verdad? Quiero decir, el Tribunal de Distrito aquí recurrió a la evidencia que se usó para respaldar el caso del gobierno por Rico y trata de personas con fines de explotación sexual para establecer la sanción bajo la ley Mann. correcto. Y él encontró coerción cuando el Tribunal de Distrito, cuando el jurado no había encontrado coerción, incluso en esos dos casos específicos, porque el gobierno planteó esos argumentos y le dijo expresamente al jurado, lo cual era correcto según las instrucciones al jurado, que si encontraban coerción, cada uno de esos casos habría sido suficiente para condenar por el delito principal de trata de personas con fines de explotación sexual. ¿Se dieron o solicitaron instrucciones limitantes durante el juicio para que cierta evidencia solo fuera admisible con respecto a algunos de los delitos imputados? No, y eso realmente no habría funcionado aquí. Entonces, la asistente del fiscal federal, Kristi Slavik, representó al gobierno en el juicio y presentó sus propios argumentos, pero también recibió algunas objeciones de los jueces de apelación. La jueza Subramani consideró indebidamente la manera agravada en la que el acusado cometió sus delitos bajo la ley Mann, lo cual, por supuesto, Es confuso. Aggravated manner. Let's talk about that. ¿Por qué no deberíamos juzgarte por la manera en que llevaste el caso? Fuiste ante el jurado y dijiste, este hombre hizo todas estas cosas terribles para fines de la conspiración Rico, para fines de trata de personas con fines de explotación sexual, y lo absolvieron. Y luego sobre la ley Mann fue solo un espectáculo secundario y lo acusaste. No creo que hubiera ninguna evidencia, ningún testimonio de testigos en persona. Solo dijiste, miren esto, dijiste, miren estos gráficos. Y ahora quieres que confiemos en toda esta conducta absuelta que se presentó al jurado y que presumiblemente fue rechazada para permitir que un tribunal de distrito la use en el cálculo de las pautas de sentencia. Entonces, ¿por qué deberíamos atenernos a lo que presentas? Argumenta ante el jurado. Su señoría, tengo varias respuestas. La primera es que gran parte de la conducta en la que se centró el Tribunal de Distrito al imponer la sentencia no fue conducta absuelta en absoluto. De hecho, fue admitida. Conducta admitida. La violencia física extrema que ocurrió en el contexto de estos encuentros sexuales. Entiendo todo eso, lo comprendo, pero esa no es mi pregunta para ti. La teoría es que si el gobierno presentó este argumento, no significa eso que el jurado aceptó ese argumento y no consideró ninguna otra posibilidad, y no creo que esa sea una inferencia justa. Lo que estamos tratando de hacer aquí es averiguar dónde trazar esta línea, así que el jurado absolvió en ciertas cosas y luego condenó en otras. Entonces, ¿en qué tiene que basarse un jurado? ¿No cree que están escuchando muy atentamente el alegato final? ¿No va a ser eso muy, muy importante en su consideración? Por supuesto, su señoría, por supuesto. Pero el jurado, en este caso, fue debidamente instruido sobre cada elemento de la ley Mann y tuvo que determinar que cada elemento de la ley Mann se cumplía más allá de toda duda razonable. Ahora, Shapiro tuvo la oportunidad de presentar una breve réplica de la defensa. Solo para concluir, saben, 12 neoyorquinos dedicaron 2 meses de sus vidas para servir en este jurado. Escucharon a 34 testigos, revisaron miles de mensajes de texto, videos y otras pruebas, y deliberaron durante 2 días y medio. Su veredicto unánime fue de no culpable en los cargos más graves. Y el jurado no autorizó castigo por trata sexual o conspiración, pero eso fue lo que determinó la sentencia. Aquí presentamos las pruebas que mi colega del otro lado describe, que les insto a que revisen, que es el expediente 5104. El Tribunal de Distrito muestra que esta fue la sentencia más alta jamás impuesta para este tipo de cargo con este tipo de historial delictivo. Y para concluir, esta apelación se ha acelerado y de hecho, olvidé decirlo, nos remitimos a nuestros escritos.
También hemos argumentado que las condenas deben ser revocadas, pero si el tribunal no lo hace, la apelación se ha acelerado. Y entendemos la complejidad del asunto y la importancia de la decisión, y respetuosamente solicitamos que el tribunal, independientemente del resultado, se esfuerce por decidir el caso lo más rápido posible. Antes de que traiga a Bradford, este panel de 3 jueces va a considerar los argumentos orales, revisar los escritos y decidir según la jurisprudencia. Darán una actualización sobre su decisión en otro momento. Nos reservamos el fallo, como lo hacemos en todos los casos. Permítanme cerrar agradeciendo a los abogados de ambas partes. Este es un caso excepcionalmente difícil. Esta es una cuestión sin precedente, no solo para este tribunal, sino aparentemente para cualquier tribunal federal de apelaciones en el país. Y apreciamos la calidad de los escritos y los alegatos de ambas partes el día de hoy, así que muchas gracias. Y con eso hemos concluido los asuntos por los cuales este tribunal fue convocado hoy, y pediría que se levante la sesión. Y según la Oficina Federal de Prisiones, la fecha tentativa de liberación de Cohn es el 15 de abril de 2028. Existe la posibilidad, bajo una ley específica, de que él pueda obtener una liberación anticipada, pero tendremos que ver. Ahora quiero hablar sobre esto. Danos un adelanto de lo que podría suceder, qué deberíamos aprender de esto. Traigamos de vuelta a Bradford Cohen, reconocido abogado defensor penal de las celebridades. Bradford, ha pasado un tiempo desde que estuviste en Sidebar. Has estado muy ocupado, pero me alegra tenerte de vuelta. Me alegra estar aquí. Ahora, en términos generales, un tribunal de apelaciones, cuando escuchas los argumentos, suelen estar, ya sabes, presionando a ambas partes. ¿Alguna vez puedes adivinar lo que van a hacer basándote en sus preguntas? Sí, a veces. Acabo de terminar una audiencia ante la tercera DCA, que es una división de apelaciones allá en Miami. Y las preguntas, cuando más o menos puedes percibirlo, aunque van a presionar a ambos lados. Puedes darte cuenta de cuáles son los principales obstáculos que van a tener en cuanto a las preguntas, ¿verdad? Así que van a cuestionar a ambos lados sobre diferentes temas. Pero en general podrás determinar más o menos, ok, aquí es donde se están enfocando. Se están enfocando en, ya sabes, si fue un registro ilegal o algo así. Ok, ¿cuándo fue el arresto? ¿Cuándo sucedió? ¿Cómo supieron que no eran libres de irse? Hay ciertos temas que van a abordar, que ya sabes, van a tratar, que van a ser como los puntos clave. Y puedes más o menos determinar hacia dónde se inclinan, pero nunca sabes qué pasa al final del día. A veces piensas, oh, se están inclinando de esta manera, y luego recibes una decisión que es completamente diferente a lo que pensabas, pero en general, normalmente hay algunas señales. Así que Bradford, ahora quiero entrar en esta idea de cómo los jueces presionaron a la defensa. Y recuerda cuál es el tema principal aquí, ¿verdad? Que su argumento principal es, el juez Subramaniam aparentemente usó de manera indebida pruebas de conducta relacionadas con los cargos de los que fue absuelto, trata sexual y conspiración de crimen organizado. En su análisis sobre a qué debería ser sentenciado por los cargos de la ley Mann, y creo que una de las formas en que realmente estaban presionando a la defensa es, ¿cuál es esa línea? ¿Qué debería o no debería considerar el juez? Y no es tan claro. Incluso presionan a la defensa diciendo, espera un minuto, espera un minuto, espera un minuto. ¿Está sugiriendo que el juez ni siquiera debería considerar el testimonio de Cassie Ventura? ¿Que el jurado no consideró ninguna parte del testimonio de Cassie Ventura? ¿Que no tenemos que tomar como cierto todo lo que ella dijo porque Combs fue absuelto de trata sexual y asociación delictuosa? ¿Estás sugiriendo eso? ¿Porque ella testificó sobre que hubo una freak-off? ¿Que no hubo una freak-off? ¿Y la defensa como que se opuso a eso? Dijeron, no, no estamos sugiriendo eso, porque sí se volvió complicado, se vuelve complicado. ¿Qué parte de su testimonio deberías considerar? ¿Qué parte de sus acusaciones deberías considerar? O sea, su testimonio es evidencia del juicio. Y entonces fue ese tipo de cosas lo que creo que se volvió complicado. Y hasta es complicado explicarlo. Así que realmente estaban presionando sobre qué se puede y qué no se puede considerar. Y no es tan claro. Y es curioso, incluso si lo viera desde el lado de la fiscalía o de la defensa, creo que es relativamente claro, ¿no? Fue condenado por un delito de cruzar las fronteras estatales con el propósito de prostitución. Entonces, ¿qué testimonio que apoye ese delito debería admitirse y cuál no? Eso es simplemente irrelevante. Son todas esas otras cosas de las que se está hablando, que solo muestran mal carácter, mala evidencia, cosas de las que fue absuelto no deberían permitirse.
Soy un tipo muy sencillo, lo reduzco exactamente a lo que debe ser. Y así es como argumento estos casos ante las cortes de apelaciones, ante los tribunales ordinarios. Yo digo como, oye, escucha, aquí es donde creo que están los límites, fue condenado por esto. Llega testimonio que respalda esto y testimonio que no lo respalda. Ya sea que ella haya sido abusada físicamente o no, ya sea que haya ocurrido trata sexual o no, todas esas otras cosas que eran ajenas a eso las excluiría del argumento. Entonces ahora cuando este juez Subramaniam, Sí. cuando él tomó esa decisión, no hizo ninguna distinción, como no marcó ninguna línea clara de decir, oye, por cierto, este es otro testimonio, ni siquiera lo voy a considerar, creo que es irrelevante. Esto es lo que voy a considerar y esta es la razón por la que lo voy a considerar. Eso les quita margen de decisión a los tribunales de apelación, porque ahora le estoy explicando a todos esto es lo que utilicé y esta es la razón por la que lo utilicé. Entonces, el contraargumento a eso sería, y luego hablaré sobre lo que dijeron los jueces, el contraargumento del gobierno es básicamente, otra vez, ¿qué estás diciendo? El tribunal de distrito, el juez debería haber simplemente cerrado los ojos ante cómo se llevaron a cabo estas violaciones de la ley Mann. Había un nivel de atrocidad, había mucho, hay aspectos que influyeron en eso. Sí, tuvo un papel en los cargos por trata sexual, tuvo un papel en la conspiración de crimen organizado, pero también se superpone y juega un papel y es un factor en la ley Mann. ¿Verdad? Y eso es lo que siempre digo, que al gobierno siempre le gusta hacer esto, ¿verdad? Al gobierno siempre le gusta encontrar malas acciones que puedan atribuir a la sentencia, que puedan atribuir a otras cosas. Hay jurisprudencia específica que dice que la conducta absuelta no se toma en cuenta durante la sentencia. Así que sí, los jueces normalmente tienen que hacer la vista gorda ante ciertos hechos que escucharon en el juicio de los cuales la persona fue absuelta. Entonces ahora cuando llegas a la sentencia, el juez necesariamente se pone una venda en los ojos y dice, oh, no escuché esas otras cosas. No, siempre se toma en cuenta. Ahora, si un juez lo va a decir en voz alta o no, esa es la diferencia. Es como decir, oye, estoy considerando estas cosas. Ahí es donde un juez comete un error. Los jueces inteligentes no dicen eso, no dicen que las están considerando, simplemente le dan los 5 años y ya. Y el problema es que el jurado no regresa con su veredicto y dice, esto es lo que consideramos, esto no lo consideramos, creemos esto, no creemos esto. Así que eso es lo que lo complica mucho. Para este tribunal que ahora está escuchando esta apelación y tal vez incluso para el juez Subramanian, me pareció interesante de nuevo. Solo estoy hablando de cómo los jueces presionaron a la defensa diciendo, está bien, pero pueden mostrar pruebas de la intención de cometer violaciones a la ley Mann, intención de participar en prostitución, ¿verdad? Entonces la idea es que si hay conductas que muestran que Didi tenía la intención de participar en prostitución y eso se superpone con, ya sabes, la evidencia de coerción, ¿por qué no se puede considerar eso? Y no creo que deba ser así, pero esa es mi propia opinión. ¿Verdad? La forma en que yo leo la ley, no creo que deba entrar. Creo que aquí el daño ya está hecho. Es como, esto es realmente la fiscalía diciendo como lo tenemos por algo. Desde el principio de este caso, creo que se manejó mal, así que no quiero regresar del todo a mi predicción. El día que lo acusaron, dije que solo iba a terminar en condena por la ley Mann, porque no creo que lo vayan a encontrar culpable de ninguna de esas otras cosas. Porque todos estaban participando en estas cosas. Ella hacía llamadas, las otras chicas hacían llamadas. No quiero entrar en los detalles. Pero creo que cuando tienes un caso como este, donde solo fue condenado por violaciones a la ley Mann, creo que deberías enfocarte estrictamente en lo que afecta a esas violaciones. Si ellos dicen que la intención sí afecta, normalmente no estoy de acuerdo con eso, pero ellos van a plantear los argumentos que quieran. Es muy difícil que los casos se reviertan en apelación en la Corte Federal. Te diré que es muy raro, sucede, pero no pasa a menudo. Los tribunales le dan mucha deferencia a los jueces de distrito que toman estas decisiones, por qué toman estas decisiones y cómo las toman. Así que una corte de apelaciones generalmente dice, oye, escucha, nosotros no estuvimos ahí, no vimos todo, no sabemos todo lo que el juez estaba pensando. Ellos tienen maneras de salir de esto por todos lados, así que no le doy mucho peso a que lo harán, que vayan a revocar la condena, pero ya sabes, hay argumentos que se pueden plantear. Creo que es un buen argumento para presentar en ese sentido por parte de la defensa. Bueno, una cosa podría ser si la sentencia... Y de nuevo, vamos a adelantar esto. Guardaré esto para el final.
Tal vez no creas que la condena vaya a ser revocada, pero pueden decir que la sentencia es incorrecta, que esta debería ser la sentencia, o que lo devuelven para que se vuelva a dictar sentencia. No respondas eso todavía. Ya llegaremos a eso. Les daré a todos un adelanto de lo que podría pasar. Pero ellos, cuando le tocó intervenir al gobierno, de nuevo, los jueces también presionaron al gobierno. Y una de las cosas que dijeron fue, ya sabes, de nuevo, estamos tratando de entender la línea sobre lo que debe ser considerado y lo que no debe ser considerado en términos de sentencia. Y una de las cosas en las que presionaron al gobierno fue, es como, están diciendo que nunca hay conducta absuelta porque puede coincidir con aquello de lo que finalmente fue condenado. Y el gobierno incluso reconoció que sí, hay un área gris aquí. Y por eso pensé que eso era interesante como, ya sabes, presionando al gobierno en ese punto también. Y básicamente diciendo, ustedes consideraron los cargos bajo la Mann Act casi como una ocurrencia tardía. Realmente se estaban enfocando en la trata con fines de explotación sexual y la conspiración de crimen organizado. Explíquense. Sí, y esa es la parte en la que estoy de acuerdo con ellos. O sea, realmente creo que debería haber un criterio claro sobre lo que se admite o no. Y creo que esta corte está en una posición perfecta para realmente establecer un criterio claro sobre, ok, esto es lo que se admite y esto es lo que no se admite. Viendo la jurisprudencia pasada, viendo casos donde anulan condenas por permitir que se introduzca conducta absuelta en la sentencia. Esta es la corte que está en una posición perfecta para hacerlo. Ahora, creo que regresa y luego les vuelven a sentenciar. Déjame darte una predicción. Si sucede, lo cual sería una victoria increíble si sucede, el juez del tribunal inferior diría, está bien, no voy a considerar eso, pero incluso sin considerar eso, todavía les voy a dar 50 meses, así que hay 1.000.000 de maneras de salir perjudicado aquí, sin doble sentido. Hay 1.000.000 de maneras en que pueden pasar cosas aquí que van a terminar en el mismo lugar en el que él está ahora, lo cual creo que podría pasar en el tribunal inferior. Bueno, una de las cosas que surgió es, ¿cuál es el rango? Por ejemplo, un juez del tribunal de distrito tiene la autoridad legal para ir más allá de lo que normalmente se ve en una sentencia por este tipo de cargo, ¿verdad? Quiero decir, la defensa dijo, nunca has visto a alguien sentenciado a una condena tan severa por violaciones de la ley Mann como esta antes. No sé si eso sea cierto o no. Quiero decir, dime si has visto a alguien sentenciado a 4 años. Yo no lo he visto, tú no lo has visto. Entonces, ¿tiene un juez de distrito la discreción absoluta para irse al extremo aquí? Porque tal vez este sea un caso diferente. Tal vez haya factores agravantes bastante extremos. Entonces, ya sabes, cuando vemos la sentencia, siempre la analizamos pensando, ok, ¿cuál es el rango de sentencia en términos legales, verdad? Así que el rango legal, digamos que es de 48 meses a 74 meses o lo que sea, o de 24 meses a 74 meses. Cualquiera que sea el rango legal, si el juez te sentencia en la parte más alta de ese rango o en la parte más baja de ese rango, en términos generales, un tribunal de apelaciones no dirá, está bien, solo porque todos los demás que fueron acusados de fraude solo recibieron 24 meses, pero tú fuiste acusado de fraude y recibiste 74 meses. Vamos a revocar la decisión del tribunal de distrito siempre y cuando esté dentro de ese rango. Ahora, si supera ese rango o si está por debajo de ese rango, es cuando surgen las preguntas. ¿Tenían suficiente evidencia y suficientes razones? Porque tienen que dar razones orales y escritas de por qué superaron ese rango o por qué estuvieron por debajo de ese rango. Es cuando los tribunales de apelación empiezan a involucrarse y a cuestionarlo, pero solo para decir, oye, escucha, esto está fuera de lo normal. Sabes, las personas acusadas de este delito no suelen recibir una pena tan larga, aunque esté dentro de la pena permitida que un juez puede imponerles. En términos generales, la gente no recibe esa cantidad de tiempo. Es un argumento difícil de presentar para que un tribunal de apelación diga, está bien, vamos a devolverlo para una nueva sentencia. ¿Y qué hay de esta idea de que esto era porno amateur protegido por la primera enmienda? Y eso es lo que la defensa parece sugerir que todo esto es. Creo que es creativo. No lo sé. No sé si eso va a funcionar. Yo diría que no. Y te voy a contar una historia graciosa. Tuve un caso que involucraba prostitución. Con personas como estas, había gente contratando prostitutas y cosas por el estilo. Pero el acusado, mi cliente, era más inteligente porque en realidad tenía contratos que hacía firmar a las personas cuando llegaban a la puerta y decían que esto era como porno amateur. Y eso de hecho funcionó en su caso.
Esto no creo que vaya a ser suficiente. Ese argumento, creo, es un argumento que se presenta ante los tribunales de apelación. Normalmente tienes tus argumentos organizados de los más fuertes a los más débiles. Yo diría que este probablemente está más cerca de los argumentos más débiles. No es un gran argumento. Es un argumento de la primera enmienda. Simplemente no veo a un tribunal de apelaciones diciendo, sí, esto es pornografía amateur. Bien, hablemos de cuándo podrían emitir una decisión. ¿Eso sucede hoy? ¿Sucede en unas semanas? ¿Sucede en unos meses? Quiero decir, el gran titular de hoy es, ¿lo van a liberar de prisión hoy? Eso no necesariamente sucedería, ¿verdad? No es necesariamente así. Por cierto, para cuando grabe esto, ya lo sabríamos. O sea, esto es, así que porque estamos grabando esto. ¿Qué te parece esto? ¿Él será liberado mañana? Sí, vamos con eso. Jay no será liberado hoy ni mañana. Sabes, cuando estás frente a la corte de apelaciones, y te voy a contar otra historia graciosa. Tuve un caso en Orlando sobre una sentencia donde el chico le correspondían entre 0 y 6 meses, lo que significa que la corte podía darle libertad condicional directa o 6 meses en prisión. La corte se apartó de esas pautas y le dio 24 meses en prisión a Pelé. La apelación tomó 20 meses, así que para cuando volví frente al juez para que le volvieran a sentenciar, ya se había revertido. Regresó. Para cuando regresó, él ya había cumplido prácticamente su condena. Cumplió 20 de los 24 meses. Y cuando regresamos, quiero decir, era como que podía decir lo que quisiera porque el juez le iba a dar los 24 meses de nuevo, pero hacerlo correctamente. Pero el chico ya iba a ser liberado ese día. Esa no es la situación aquí. Él ha estado adentro el tiempo suficiente como para que lo liberen por cualquier motivo. Así que no hay un escenario en el que puedan regresar en un mes y decir, lo revisamos. Debió haber sido condenado al tiempo ya cumplido. Ordenamos su liberación inmediata. Absolutamente no, la Corte de Apelaciones no puede decir que lo liberen de inmediato. Lo que dirían es, si ese escenario ocurriera, lo cual es poco probable, pero si sucediera, dirían que van a revocar, devolver el caso y recomendar que sea sentenciado a X cantidad de tiempo o que se actúe de acuerdo con esta orden. Y luego iría frente al juez de inmediato en un par de días y el juez le volvería a imponer una condena por el tiempo ya cumplido, lo que sea. Entonces, ¿es concebible que eso ocurra? Sí. Siempre dibujo un gran círculo y digo que el centro es lo más probable y las cosas en los extremos de ese círculo, en el borde de ese círculo, son poco probables. Yo diría que eso está muy lejos, en el borde de ese círculo. Y solo regreso al juez Subramanium. Toda la pregunta es, ¿se pasó de lo que se suponía que debía hacer? ¿Consideró indebidamente pruebas en su sentencia? Sabes, él dijo en ese momento que esto era para enviar un mensaje tanto a los abusadores como a las víctimas de que la explotación y la violencia contra las mujeres tienen consecuencias reales, que él rechaza el intento de la defensa de caracterizar lo que sucedió aquí como meras experiencias íntimas y consensuadas, o simplemente como una historia de sexo, drogas y rock and roll. Y luego le dijo a Combs, abusaste del poder y control que tenías sobre la vida de las mujeres que dices amar profundamente. Las abusas física, emocional y psicológicamente, y usas ese abuso para salirte con la tuya, especialmente cuando se trataba de fiestas sexuales y noches de hotel. Ahora, supongo que la pregunta principal es, el tribunal ve eso y dice, ¿habría dicho lo mismo si solo fuera un caso de la Lehman y no parte de un caso más grande? ¿Y qué se le habría permitido mostrar a la fiscalía como parte de ese caso? ¿Habrían podido profundizar tanto y contar con Cassie Ventura y con todos estos episodios y acusaciones? ¿O ves un lenguaje así y dices, está diciendo cosas y acusando a Combs de cosas de las que fue absuelto? ¿Ves lo que intento decir? Sí, entiendo lo que intentas decir. Y sí, estoy de acuerdo con tu segundo análisis. Creo que él, especialmente en la parte donde dice que abusaste de ella, que hiciste todas esas cosas. La primera frase que dice, está bien, los jueces dicen eso todo el tiempo. Estoy enviando un mensaje a X, Y, Z. Estoy haciendo esto por X, Y, Z. Muy pocas veces los tribunales de apelación dicen, oh, eso es inapropiado. Lo ves en casos de asesinato, lo ves en casos de abuso sexual y en casos de pornografía. Esa no es la gran pregunta. La pregunta es al final donde él dice, ya sabes, abusaste de estas personas, hiciste esto, hiciste aquello. Y algunas de esas cosas ni siquiera deberían haber sido tomadas en cuenta en su valoración de la sentencia que iba a imponer. Y lo he dicho desde el principio.
Creo que a este juez no le agradaba Combs. Creo que su fallo demostró que no le agradaba a Sean Combs. Ya sea que el juez diga o no, no es que no me agradara personalmente. Simplemente no me gustaron sus acciones o cosas así. Muchos jueces dicen eso. No tengo ningún juicio personal sobre él, pero simplemente creo que no le agradaba a Sean Combs. Creo que había mucho que estaba influyendo en esto. Creo que hubo un prejuicio que se formó muy temprano en este caso sobre su culpabilidad o inocencia por parte del juez. Y creo que eso se demostró en su sentencia. Así que ese es mi problema con el caso. La forma en que dice que abusaste de estas personas y cosas por el estilo. Si eso influyó en la sentencia que él dio, creo que la Corte de Apelaciones puede ver eso y decir, oye, él nunca fue acusado de este abuso que obviamente estaba en video. No es como si hubiera alguna defensa para eso. Sin embargo, no fue acusado de eso y estaban incorporando eso en un caso más grande de RICO y de tráfico. Y ese tipo de incidentes no debieron haber influido en su decisión sobre la sentencia que debía darle. Y creo que sí influyeron. El argumento en contra sería, oye, pudo haberle dado una condena de 10 años o más, ¿no? 10 años en prisión. No lo hizo. Oh, claro, el argumento en contra es que pudo haberle dado mucho más. Pero creo que, según su evaluación, su puntuación real, creo que le dio la sentencia más alta dentro de esas pautas. Así que si él le diera más que eso y se saliera de las pautas, en realidad tendría que dar una opinión por escrito sobre por qué sentía que había agravantes para sacarlo de esa pauta. Y no creo que pudiera hacer eso sin abordar las cosas de las que fue absuelto. Este juez fue muy inteligente en la manera en que lo hizo para tratar de evitar problemas en la apelación. La mayoría de los jueces federales, los buenos jueces federales, están pensando en lo que dirá la Corte de Apelaciones. La Corte podría hacer y por qué y cómo puedo evitar que me revoquen porque ningún juez federal quiere que lo revoquen. Bradford Cohen es una situación complicada, pero la explicaste de la manera más sencilla posible para que la entendiéramos. Muchas gracias por invitarme, realmente lo aprecio. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias por venir. Ya ni sé lo que estoy diciendo, me estoy enredando, ahora estoy confundido. Muchas gracias por tomarse el tiempo, señor. Siempre es un gusto verlo. Eso es todo lo que tenemos por ahora aquí en Seedbar, amigos. Muchas gracias por acompañarnos. Y como siempre, por favor, suscríbanse en YouTube, Apple Podcasts, Spotify o donde sea que escuchen sus podcasts. También pueden vernos en Peacock de NBC. Si quieren seguirme en X, Instagram, mi programa en News Nation, Jesse Weber Live, de lunes a viernes, 11 p.m. Hora del Este. Nos vemos la próxima, amigos.